Muy queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas de este 18 de noviembre de 2020. Nos acompañan en esta noche, como siempre, nuestros hermanos Roberto Islas. Buenas noches, hermanos. Aquí saludándoles desde Querétaro a esta emisión de charlas bíblicas, ya aquí de invitado permanente, casi fosilificado ya, pero aquí con gusto, hermanos, saludándoles y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y transmitiendo aquí para todo América y España y no sé qué más lugares del mundo. Bendiciones, hermanos. Buenas noches. Nuestro hermano Armando González. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Los saludamos en este miércoles 18 de noviembre del 2020, ya un noviembre muy otoñal por acá en nuestra ciudad, con un poco de frío. Los saludamos a todos ustedes y les damos las buenas noches. Saludamos igual a todas nuestras comunidades que se conectan con nosotros. Ya empezamos a ver por aquí algunos mensajes que nos están llegando de los hermanos que se están conectando. Adelante, mi hermano, hay que saludar a las páginas que se conectan con todos nosotros, hermano. Hermano, saludamos a las siguientes páginas que retransmiten este programa y lo han hecho fielmente al paso de muchos programas. A la página de Sola Escritura para México y Latinoamérica, también a la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para Latinoamérica y Estados Unidos. Asimismo, la página Grupo Teteleste en Chile, y a nuestra hermana Beatriz Scampini, que retransmite desde Argentina. A todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber estado todo este tiempo con nosotros. También saludamos a nuestro hermano Jesús Lozada, que está en la Ciudad de México, atendiendo varios aspectos importantes del programa. A nuestro hermano Jesús también le enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están escuchando esta noche y las que probablemente vayan a oír a través del programa grabado. Las comunidades hispanas de los Estados Unidos, las comunidades hispanas de Canadá, Norte, Centro y Sudamérica, España y algunas de las islas de España. A todos ustedes, muy amados, muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa. Les recordamos que su participación es muy importante. Siempre la atendemos al final del programa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues en esta ocasión seguimos con nuestro tema general, sellos distintivos del creyente. En esta oportunidad, y como nuestro último programa dedicado al Espíritu Santo como sello distintivo del creyente y seguridad de la salvación, pues estamos aquí a sus órdenes. Y hermanos, pues, ¿qué palabra tienen ustedes para nuestros hermanos con respecto a este importantísimo tema? Pues yo quisiera que pudiéramos pues citar algunos textos que tenemos en la Escritura, textos referentes a pues al Espíritu Santo, hermanos, y algunos de ellos que los pongamos sobre la mesa y discutamos referente a la cuestión de, pues, en lo que conecta el texto fundamentalmente, ¿no? Yo tengo por ahí algunos ejemplos, yo creo que con toda seguridad ustedes tienen algunos otros, hermanos. A mí me gustaría mucho que citáramos, por ejemplo, algunos títulos que vienen en la Escritura con respecto, cuando nosotros vemos la palabra Espíritu Santo,
Si nosotros checamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan a partir del capítulo 14, hace una referencia al Espíritu Santo, pero utilizando aquella palabra griega que es parakleti, ¿verdad, hermano? O paracletos, traducida ya o transliterada, donde hace referencia a aquel que es el que nos consuela. En Primera de Juan, capítulo 2, al parecer, hermano, el apóstol Juan hace una misma referencia a Parakleti o a Paracletos, pero referida hacia el Señor Jesús. Voy a medio parafrasear donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice, Paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El autor en este caso, que es el autor tanto de la carta como del Evangelio, utiliza el mismo término tanto para el Señor Jesús como para el Espíritu Santo. Pero en este caso, al Espíritu Santo le da un nombre alterno, por así decirlo. Este nombre alterno es Paracletos. Y en el griego debe ser Paracliton o una cosa así, ¿no, hermano? Sí, hermano. ¿Estás tú en este momento en...? Estoy yo ahorita en este momento en ¿De Juan? San Juan, debe ser capítulo 14, hermano. Sí, hermano. Donde hace referencia, no sé si es en el 14 o en el 15, donde ya habla de la venida del Espíritu Santo. Juan 14, 26, más el Consolador, el Exacto. Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Sí. Si te fijas en la versión, en la cuarta edición dice, el 25 dice: estas cosas os he hablado estando con vosotros, pero el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todos los que dije. Entonces, en este texto pues, hace referencia al Paracletos, pero y puntualmente a un lado dice el Espíritu Santo. Solamente que encontramos algunos textos que hablan del Espíritu, pero no le ponen, el apóstol Pablo no le pone la característica o el atributo santo, sino que habla del Espíritu, y pareciera ser que está hablando del Espíritu Santo, y yo quisiera que esto lo pusiéramos y lo discutiéramos en la mesa. Caso concreto de 1 Corintios, hermano. Sí, hermano. Capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Inclusive, posiblemente hasta el 7, hermano. 9. Si quieres le doy lectura, hermano. Sí, nada más danos la cita exacta para seguirte. Es 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 en adelante, hermano. 12, 1 en adelante. Capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Sí, capítulo 12, versículo 1. Por cierto, nada más dicho sea de paso, es Paráclitos, hermano. Paráclitos. Sí. Se traduce como Paracletos en la textual, ¿verdad, hermano? No me he fijado, hermano. Probablemente sí. Sí. ¿Sí? Sí, Parácletos. Bien. Voy a darle lectura, hermano. Más o menos hasta el versículo 9. Dice lo siguiente. Voy a leer de la Biblia textual, capítulo, cuarta edición. Hasta el 11. ¿Hasta el 11? Sí, del va. 9. Está bien. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, erais conducidos como extraviados
ante los ídolos del mundo, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas, es el mismo. Y a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, les ha dado palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro, fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, dones de sanidades. Pero el único Espíritu, dice, a otro, poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, con minúscula, a otro distintas lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Aunque en el capítulo 3, versículo 3, perdón, en el versículo 3 al final, dice con toda claridad que dice, lo voy a volver a leer el versículo 3, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El punto aquí sobre que quiero saber para la audiencia, hermanos, qué opinamos con respecto a esto, que hay varias partes en donde Pablo no pone esa característica de Espíritu Santo, sino lo encontramos el Espíritu con mayúscula, y entiendo yo que se refiere al Espíritu Santo. ¿Qué opinan? Bueno, que yo creo que la referencia al Espíritu Santo en el versículo 3 o las otras referencias que tenemos en este pasaje en 1 de Corintios 12 al Espíritu, creo yo, hermano, que puede estarse refiriendo al Espíritu de Dios, porque fíjate cómo se lo menciona aquí en el versículo 3 mismo, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, fíjate, llama a Jesús anatema, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y luego habla de todos estos dones que reparte o que da el Espíritu a secas, o al final que dice en el versículo 11, todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu. Fíjate que si comparamos esto con lo que dice el versículo 6, y hay diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos, fíjate cómo la referencia de Pablo a Dios que está energizando es la misma referencia que tenemos en el versículo 11. Todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu. Me da la idea que en Pablo hay una distinción clara en cuanto a las personas de la Trinidad. Ya nuestro hermano Roberto nos hará favor de ampliar el punto. Yo pienso que Pablo cuando habla de espíritu con mayúsculas se está refiriendo de una manera particular al Señor, al Dios trino y uno. Tengo esta idea, pero dado que dice el Señor es el Espíritu, esta es una declaración de Pablo muy, muy importante. Dios es Espíritu,
Y por ejemplo, en Romanos capítulo 8 y versículo 9 habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo, cuando ha venido hablando del Espíritu Santo, cuando ha venido hablando de, aunque en Romanos 8 no habla del Espíritu Santo, sino simplemente del Espíritu, o habla del Espíritu de Dios también, pero Es el mismo caso. ¿Mandé? Es el mismo caso que Romanos 8, del 3 al 11, más o menos. Es el mismo caso. Yo creo que vamos, aunque hay distinción de actividades, yo creo que en la mente de Pablo no hay una separación. Es decir, donde está el Espíritu de Jesús, está el Espíritu del Padre, está el Espíritu Santo, obrando juntos. Y no hay una división tan, ¿qué te diré?, tan fuertemente trinitaria, aunque parece, por ejemplo, que aquí mismo, primera de Corintios 12, tenemos una distinción, fíjate, en el versículo 3, por lo cual os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Y el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero fíjate, el Espíritu es el mismo, el nefma, Espíritu. 5, y hay diversidad de servicios, pero el Kyrios, el Señor, es el mismo. Y luego hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas, es el mismo. El Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu, el Kyrios es el mismo. El Padre, el Espíritu, el Espíritu de Dios es el mismo. Es decir, Pablo como que en ciertos momentos muy específicos habla de actividades muy particulares de cada uno de ellos, pero generalmente como que envuelve todo en la expresión el espíritu. Pero no sé, hermanos, qué distinción hay ahí. Que mi hermano Roberto, quizás que ha estudiado muy bien el tema, nos pueda ayudar. Sí, hermano, bueno, a lo mejor tenemos algunas distinciones de énfasis, pero yo hasta donde entiendo el versículo 3, yo entiendo que está hablando de esa parte del Espíritu de Dios o Espíritu Santo que está en nosotros. Yo creo que a esa parte se refiere, no al Espíritu Santo como persona, que sería, digamos, la parte terminal del mismo versículo 3, porque si tú te fijas, dice, os hago saber que nadie, o sea, ninguno de nosotros, que hable, está hablando de nosotros, por el Espíritu de Dios, es decir, por la parte que tenemos de Dios, llama a Jesús anatema. O sea, está hablando de nosotros y de la parte del Espíritu Santo que tenemos nosotros. No está hablando del Espíritu Santo como persona, como parte del Dios Trino, pues, sino de la parte del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y creo que ese es el tenor de todo el texto, pero es una opinión, hermanos, Y dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y sigue hablando, aunque aquí la referencia es a la persona del Espíritu Santo, pero sigue hablando de que obra en nosotros. Y luego dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ahora está hablando de toda la comunidad de nosotros. Dice, hay diversidad de dones, hablando de Armando, de Roberto, de José Antonio, de Paloma Frau, que lo estoy viendo, Sergio, Leo, etcétera, de los que están comunicados ahí con nosotros. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu que tiene cada uno de nosotros en su conjunto es el mismo. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, dice. Y hay diversidad de actividades, pero Dios que energiza todas las cosas en todos es el mismo. Está dando énfasis, pues, a la misma idea. Y luego dice, a cada uno les da la manifestación del Espíritu
para provecho mutuo. Sigue hablando de nosotros. Dice, porque a uno, por el Espíritu, a uno de nosotros, le es dada palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento. Está hablando de nosotros todavía, según el mismo Espíritu. Es decir, está hablando de esta relación que tenemos nosotros con Dios, en la que Dios pone en nosotros el Espíritu de Cristo, pues Él es parte del Espíritu Santo. Esa porción, pues, de Dios que está dentro de nosotros y que es el Espíritu Santo en nosotros, Dios habitando en nosotros. Por supuesto que en términos trinitarios podemos entender que, pues, es el Dios trino viviendo en nosotros, pero está en específico hablando de todas las acciones y de todas las manifestaciones y los servicios que podemos hacer por su energización que lleva a cabo en nosotros. En efecto, sí está hablando de Dios y está hablando del Espíritu Santo como persona, pero específicamente referenciada, creo yo, hermanos, a la parte que está obrando dentro de nosotros. Y ese es donde, pues, a mí me gusta mucho este pasaje, porque precisamente muestra eso que hemos estado diciendo, que es un sello distintivo del creyente, la Trinidad viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo y llevando a cabo estas y como dice Pedro, hermano, y otras multiformes, ¿verdad? Creo que es la palabra que usa. ¿Y? Multiformes. O sea, no entiendo, muy variadas formas de la gracia obrando en nosotros por el Espíritu. Y el énfasis es que el Espíritu lo hace todo eso en nosotros. Porque el último versículo dice, y por eso yo le decía a Armando que leyera hasta el último, no hasta el 9, sino hasta el 11, dice, todas estas cosas las efectúa el único, haciendo referencia al Espíritu Santo, y el mismo Espíritu que tenemos todos, repartiendo en particular, dice, a cada uno como Él quiere. Si fijan, está hablando de esa relación de Dios con nosotros, con la parte que tenemos de Dios en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros y que obra todo eso. Siempre la referencia es al nexo, al vínculo nuestro con Dios indisoluble, inmutable, indefectible, imperdible, que tenemos de Dios en nosotros y que hace esa diversidad de actividades. Multiforme, me encanta esa palabra de Pedro. No sé, hermanos, como una opinión, Primera de Pedro 4:10 es el que está citando. Ándale ese, Primera de Pedro 4:10. Sí, me encanta también ese porque en parte se parece un poquito a por lo menos en cuanto a lo que Pedro está diciendo de las actividades de esa porción, no sé, a lo mejor estás usando la palabra incorrecta, ¿verdad? Esa porción de Espíritu Santo que tenemos cada uno, pero que en realidad forma una unidad con Dios. Eso que José Antonio nos decía en alguna ocasión de que somos parte de Dios y la respuesta es sí. Dios es parte de nosotros y la respuesta es sí. Entonces yo así echando la imaginación, digo, ¿cómo será el asunto? Así, habrá unas extensiones del Espíritu Santo desde el cielo hasta cada uno de nosotros. Y yo digo, imagínense cómo se verá eso si se pudiera ver, no sé, ni me lo puedo imaginar, pero es algo que está diciendo Pablo que ocurre. Todos estamos unidos con el mismo Espíritu en cuanto a la porción de Él que tenemos cada uno, que obra todas estas actividades diferentes en cada uno, porque a cada uno ha dado dones diferentes, servicios diferentes, actividades diferentes. Y es el Espíritu Santo el que da la energía o la potencia, no sé cómo se traduzca mejor. Yo oigo que se traduce siempre por energía, me parece perfectamente bien. Y es esta referencia de que Él es el que nos capacita, por decirlo así, en palabras más sencillas, ¿verdad? Para que las llevemos a cabo. Bueno, pero no sé si en particular alguna de todas esas palabras sea específica y privativa, así como referida a la persona. Yo pienso que a lo mejor no,
pero pues sería cuestión de estudiarlas muy bien, sobre todo desde el griego, para ver así si específicamente lo está separando o si en todos los casos es la idea de relación, el espíritu en nosotros como relación, no solo vertical hacia Dios, sino también horizontal entre nosotros, porque habla de a cada uno les da la palabra, todas estas cosas las efectúa el uno, etcétera, así, en el doble plano siempre, ¿no? Plano horizontal, como diciendo para que se beneficien ustedes, entre ustedes mismos, de la actividad energizadora del Espíritu Santo, pero que también no se les olvide, y esto es a lo que me refiero vertical, que están unidos con Dios y que Él las está potencializando en ustedes. Esa doble idea me encanta muchísimo. Y no me gusta separarla, me gusta así, así como está aquí, unida, así en el plano vertical y en el plano horizontal. Pero como pues me sujeto a lo que ustedes digan, hermanos. No, pues nos sujetamos a lo que diga la palabra. Bueno, me están, y nuestro hermano Jesús Lozada me informa que el hermano Calixto Otazú de Perú está compartiendo en vivo también con nosotros. Bendiciones y gracias. El hermano Sergio Fernández también está compartiendo con nosotros. Igualmente, gracias, hermano. Bendiciones. Hermanos, pues hay varias cosas que son impresionantes en Pablo cuando habla del Padre y del Hijo, del Espíritu. Quisiera regresar nada más por un segundo a Romanos capítulo 8 y versículo 9, sin quitar el dedo del renglón a Primera de Corintios 12. Pero podemos leer Romanos desde el 3, hermano. Desde del 8:3 al 9, si quieres. ¿Cómo no? ¿Quieres leerlos, brother? Desde el 8:3. Tú adelante, hermano. Dice, por lo cual lo leo yo. Romanos 8. Dice así. O si quieres desde el 1, hermano, para que tengamos 1. Ahora pues, si quieres lo leo yo, hermano. Hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, algo de lo cual me gustaría que habláramos un poco también de la ley del Espíritu de vida, te libertó de la ley del pecado y de la muerte, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Versículo 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este es el punto, este no es de él. O sea, habla de Espíritu de Dios, habla de, hasta este momento, habla del Espíritu a secas, por ejemplo, al final del versículo 5, los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu, no dice Espíritu Santo, luego, aunque podemos suponerlo, luego habla del Espíritu de Dios en el versículo 9, y al final del versículo 9 como que cambia de repente y dice, pero si alguno no dice, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros, vosotros no estáis en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene, esperaríamos el Espíritu de Dios. Pero dice, el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. O sea que notamos aquí, salvo su mejor opinión, hermanos, que el Espíritu de Dios es también el Espíritu del Mesías.
Y esto no significa que Pablo esté confundiendo a las personas de la Trinidad, identificando al Padre con el Hijo o al Hijo con el Espíritu Santo. Yo creo que, en mi opinión, es más bien como para destacar que si bien son enteramente distintos, podemos decir, en sus modos personales de ser, al mismo tiempo comparten la misma esencia divina, la misma voluntad divina, y por consiguiente son inseparables. Y aquello que hace el Padre lo hace a través del Hijo, y lo que hace el Hijo lo hace a través del Espíritu, y de hecho, donde quiera que esté uno de ellos, ahí están también los otros. Pero esto lo pongo a su consideración. Y una vez más es algo que me sorprende muchísimo. A mí me llama poderosamente la atención en el mismo sentido de Primera de Corintios, hermanos, el versículo 10 y 11, hermano, de ahí mismo de Romanos 8. Referente en la misma línea que habla en Primera de Corintios, capítulo 12. Si observamos, dice, pero si Cristo está en vosotros, y de aquello que ya hemos hablado de la unión del cristiano con Cristo, dice, y si el Espíritu, dice el del 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Ahí el Espíritu es con minúscula. Quizás en otro programa o en otra reflexión que tengamos por ahí, tengamos que hablar referente a qué contexto tiene este Espíritu con minúscula. Yo tengo una idea, pero quizás para no detenernos ahorita en eso, sino más bien en la cuestión del Espíritu con mayúscula. Y luego viene el versículo 11, y ahí ya viene Espíritu con mayúscula. Digo, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, y vienen dos palabras importantes, vive en vosotros. Es decir, si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, y nuevamente, que vive en vosotros. Y esto de alguna forma, lo tenemos que conectar con toda la promesa, hermano, hermanos, con toda la promesa, con toda la profecía, con todas las referencias que tenemos. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos 5, capítulo 5, dice lo siguiente. Romanos 5, capítulo 5, dice, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, tanto 1 Corintios capítulo 12 como todos estos textos donde tenemos referencias al don del Espíritu Santo, yo creo que aterrizan en el capítulo 8, versículo 11, y se está refiriendo ciertamente a ese punto que Roberto puntualiza, de que es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Y si es así, hermano, esto es extremadamente sorprendente, porque la referencia que hace el versículo 11 del capítulo 8 de Romanos es aquel Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. O sea, es de un valor incalculable. Dice ahí, así también vosotros, perdón, en el 10 dice, porque, no, estoy en el 6, una disculpa, hermanos. En el 8, versículo 11, y si el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo, dice, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en vosotros. Y esto, nuevamente insistimos, yo creo que deberá ser el sello
más importante y el sello más trascendental con respecto al creyente y a la vida del creyente, porque la referencia que tiene aquí de vive en vosotros es extremadamente divina, por así decirlo. Esto no tiene un orden de ningún tipo más que divino. ¿Qué opinan? Yo creo que aquí en Romanos 8, la explicación que dio José Antonio es perfectamente correcta, es decir, aquí sí la referencia es específicamente al Dios Trino obrando, pero teniendo como centro al Dios Trino, es decir, la referencia sí es, digamos, a las personas de la Trinidad, pero en el texto de Corintios, ahí el centro es más bien la iglesia, las personas. La referencia ya es más bien a la actividad del Espíritu en nosotros. Yo creo que aquí sí encaja exactamente todo lo que dijo José Antonio perfectísimamente bien. Es decir, sí estamos de acuerdo aquí en que aquí la referencia sí es completamente trinitaria. Pero allá es más bien la actividad, el centro, la actividad del Espíritu. En la iglesia, pues en ese doble aspecto que yo decía, así, vertical y horizontal. Y acá no, acá más bien es más teológico, es más de doctrina lo que está diciendo aquí Pablo, es un poco más abstracto, está viéndolo desde fuera, allá lo está viendo desde dentro. Allá él es partícipe de esos dones, aquí no, aquí está enseñando. La diferencia es que aquí está enseñando y allá está adoctrinando. Es un poquito diferente la posición. Por supuesto, es innegable que el que hace todo es el Espíritu. Ese no es el punto, sino es más bien el foco de donde está mirando Pablo uno y otro. Aquí más bien desde la Trinidad y allá más bien desde nosotros. Sí, me gusta esa explicación que das, hermano, y tiene mucha lógica y encaja perfectamente porque son dos focos, como dices tú, dos enfoques, dos visualizaciones distintas, hermano. Y bueno, también lo que señalaba nuestro hermano Armando de la gloria incalculable que poseemos los cristianos como sello en el versículo 11 de Romanos, donde dice, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Hermanos, estas son palabras mayores. Estas son palabras extraordinarias. Podemos imaginar el poder de Dios levantando a Jesús de los muertos. Siquiera por un instante, es tan grande la palabra, tan grande el concepto, que yo creo que a todos es muy probable que nos cueste mucho trabajo captar la profundidad y la maravilla de esto. Bueno, pues es este espíritu que levanta de los muertos a Jesús. Hermanos, en la resurrección, el evento culminante, verdaderamente extraordinario creo yo, de la vida de Cristo, dado que por todo lo que consigue Él, porque resucita a Cristo y con Él resucitamos todos nosotros. Qué sello tan extraordinario, ¿no? Extraordinario, hermano. Y Él es el que vive en nosotros hoy. Exacto, ese es el punto. Ahora sí ya entienden por qué me choca que digan que la salvación se pierde, ¿verdad? Me choca. No. Sí, implicaría que Dios nos quitara el espíritu. No, y el hecho no solamente trascendental que es sobrenaturalmente levantar a Señor de los muertos, sino el impacto que tiene con respecto al plan de redención. Es decir, es extremadamente importante que Cristo venciera la muerte, que la muerte ya no se quedara con todos los que morían en ese instante, sino que Cristo triunfa sobre la muerte
y en todo este contexto que es importantísimo de la vida que trae el Señor Jesús, tiene un impacto trascendental en la doctrina cristiana. Y el hecho que diga eso en el versículo 11 de Romanos, es decir, el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, hermanos, no podemos pedir más, ¿no? A veces me llama mucho la atención aquel, pues, especie de reclamo que Pablo le dice al Señor: el Señor, tengo lastimados mis ojos, tú sabes que batallo con este asunto muy difícil de mi enfermedad, y el Señor le dice: Pablo, bástate mi gracia. Y a veces cuando oigo eso digo: ay, Señor, ¿qué nos has dado? Nos has dado tantas cosas, y entre ellas este sello distintivo que vive en nosotros, hermanos. Es, creo que yo, importante y fundamental, solamente para enfatizar un poquito más el punto. Como que hay dos momentos cruciales en la historia de la humanidad, como dos cabezas principales que las comprenden. Por una parte, por un pecado de un hombre entra la muerte espiritual. Hermanos, y por un acto de justicia, hermanos, son arrancados de la muerte una multitud muy grande. Entonces, realmente, como decía mi hermano Roberto, la resurrección es un evento absolutamente formidable, central, como dice nuestro hermano Armando, en la historia de la redención. Es fundamental. Hermanos, es el Espíritu que levanta a Jesús de los muertos, que nos levanta a nosotros de nuestra muerte, que nos saca de la muerte y nos lleva a la vida. Y vive permanentemente en nosotros. Vive para que no volvamos a caer en la muerte. Vive para mantenernos y sostenernos en la vida eterna. Qué gloria tenemos los creyentes. Bueno, y además, si le echamos un poquito de imaginación, nomás hay que pensar que qué poder tan extraordinariamente grande, por usar palabras humanas, ¿verdad?, se necesita, lo voy a decir así simplonamente, para levantar a un Dios que murió. ¿Se imaginan? Estoy hablando, si quieren ustedes, medio feo del asunto, porque no debería ser así, pero si pensamos el poder del Espíritu para resucitar a Dios mismo, que murió en la cruz, ¿no? Imagínense la dimensión del poder, y eso es lo que Pablo está diciendo. Ese poder, ese mismo Espíritu que hizo eso, es el que está en ustedes. Vive en vosotros, y lo dice 2 veces, ¿eh? Si pudiéramos dudar de que nos va a resucitar, como diciendo, es que los comparativos siempre me han encantado, ya lo saben ustedes, que hice un comparativo la semana pasada, pero aquí el comparativo es, bueno, si pudo levantar a Dios mismo, ¿cómo no les va a levantar a ustedes? Este comparativo, así como si alguien dudara, ¿no?, que lo va a hacer levantado, pues olvídenlo. O sea, si levantó a Dios mismo, me encanta, es extraordinario, pues, los comparativos. Siempre implícitos en lo que Pablo dice, ¿verdad? No, Así. y en las palabras propias del Señor Jesús, ¿no? Es decir, en Juan 10:10, hermano, me llama poderosamente la atención cuando el Señor dice que Él no ha venido, dice: yo no vine a matar, ni a destruir, ni a hurtar, como lo hizo el ladrón. Dice: yo vine para que tengan vida. Y luego agregan 4 palabritas: y la tengan en abundancia. Es decir, no solamente el Señor nos da vida a través de la resurrección del Señor Jesús y de este poder del Espíritu que vive en nosotros, sino dice para que la vida la tengan en abundancia. O sea, no es
No es cualquier cosa, es a lo que queremos quizás concluir, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Así es, hermano. ¿Cómo ven? ¿Algún otro versículo que quieras compartir, hermano José Antonio, Roberto? Bueno, pues traigo como unos 20, hermano, pero fíjate que, Empiézale porque nos quedan 12 minutos. no, hermano, yo creo que, mira, hemos tocado aspectos, yo creo que muy importantes. Por supuesto, no todos, porque el tema da para mucho más. Y es importante que pasemos a considerar otros aspectos de los sellos del creyente en los programas que siguen, antes de que dejemos el tema de los sellos. Entonces, no algo, sí, hermano querido. Pero yo creo que los hermanos que nos hacen favor de escucharnos y de seguirnos, ya en este momento deberán de tener en su cuenta la importancia de los sellos distintivos del creyente, en términos de la obra salvadora, pues, en términos de lo que el Señor Jesucristo hizo. Este es uno de los trascendentales, pues, el Espíritu Santo en nosotros, haciendo todas esas actividades que se señalaron hace rato en Corintios y ahorita aquí en Romanos, y pues el sustento de todo eso que es precisamente la obra del Señor Jesucristo. Yo creo que apoyándonos en estos dos grandes pilares, pues, uno muy activo, que es el Espíritu Santo, y otro histórico, por decirlo así, la obra redentora de nuestro Señor, yo creo que ya nadie debería de tener, pues, atisbos de que la salvación pudiera ser menoscabada y perdida y lo que, no sé, todo lo que dicen por ahí, ¿no? Yo creo que sería suficiente pensar en el poder del Señor Jesucristo, en la obra que hizo, y la obra poderosa del Espíritu Santo día con día. Armando lo dijo la vez pasada, el Espíritu Santo lleva 21 siglos trabajando en nosotros, en la humanidad, enseñándonos, educándonos, salvando a todos, haciendo eventos, grandes obras históricas, ¿no? La reforma, yo puse de ejemplo la otra vez, ¿no? Y más, o sea, yo creo que no se puede dudar de él, pues. Y lo que se ha escrito, Robert, o sea, lo que han escrito en estos 21 siglos, tantísimos hermanos como parte de lo que Dios les ha dado, ¿no? Es decir, para nosotros el referente de todas estas cosas durante muchos años ha sido nuestro hermano José Antonio Septién, ¿no? Y nosotros lo vemos constantemente checando y checando y checando y checando y checando todo el testimonio que hay de una cantidad de escritores importantes referente a la cuestión de lo que el Señor va dando y va revelando, es decir, ahí vemos la actividad propia del Espíritu Santo con una cantidad impresionante de comentarios que hay con respecto de esto. Es más, nosotros hemos crecido en mucho de esto, Roberto, ha sido parte de nuestra... A mí me fue bien, jefe, porque usted y José Antonio ya habían filtrado a una serie de autores no tan buenos, y ya cuando yo entro en esto, ustedes me hacen partícipe ya de aquellos que hay que leer en serio. Bueno, yo pegadito ahí con José Antonio Septién, y ya lo demás va derramando, hermano. Ay, hermanos, la verdad es que todos estamos unos sobre los hombros de otros, tomando tantas cosas que Dios ha iluminado, ha enseñado, ha revelado a unos y nos aprovechamos de ellas y crecemos, y otros vienen sobre nuestros hombros aprendiendo estas cosas y creciendo como nosotros y yendo aún más lejos. Y creo yo que esto es muy importante, y pues nos tocó a nosotros estar en esta, ser uno de estos eslabones, uno de estos hombros puestos para que otros crezcan y vayan más allá. Bueno, hermanos, yo veo aquí que la obra del Espíritu Santo en la salvación es verdaderamente extraordinaria
Y hay una verdadera multitud de versículos que hablan de esta presencia cuidadosísima del Espíritu Santo, de este Espíritu, que por ejemplo dice que nos guía, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, que además es un espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu de adopción que nos introduce, que nos hace parte de la familia de Dios y que nos da una confianza con la cual podemos clamar a nosotros, Abba Padre. Y este espíritu de adopción lo vemos en Romanos, lo tenemos en Gálatas, por cierto, con otras palabras, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama, Abba Padre. Entonces, este Espíritu Santo, que es espíritu de adopción en Romanos, y es el mismo Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Y bueno, abundando a lo que ya veníamos diciendo, cómo el Espíritu conoce nuestra debilidad y Él da testimonio con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y luego nos dice que Él ayuda a nuestra debilidad. Dice, porque muchas veces cuando oramos no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y bueno, quiere decir esto que la misma oración no es algo que el hombre ni siquiera ejerce, no está ni siquiera dentro de sus facultades, sino que es la oración que es inflamada por el Espíritu, la que se vuelve una oración poderosa, es la oración del justo que puede mucho. Y bueno, la presencia en general del Espíritu en nuestra vida, que dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz y gozo en el Espíritu Santo. La alegría de vivir cerca de Dios, unidos a Dios. Por eso, al final de sus cartas, él nos dice, ¿verdad? Que dice al Dios de esperanza, dice, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y además, la acción reveladora del Espíritu Santo, que nos revela las cosas profundas de Dios, la sabiduría que Dios ha predestinado para nosotros, que nos dice además que nos constituye a nosotros como el santuario de Dios, dado que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y bueno, hermanos, así podemos ir pasando. No, y todas las actividades de contención, hermano. Sí, hermano. Por ejemplo, esa actividad de contención que leímos en Corintios, donde dice nadie llama anatema a Jesús. Claro. De los que tienen el Espíritu, nadie puede hacer eso. Es una actividad de contención. No solo dice en el mismo versículo, dice, no solo el que tiene el Espíritu llama a Jesús Señor, sino que además no puede decirle anatema. No puede, ¿verdad? No puede, dice ahí, está haciendo este doble trabajo. No solo cosas, digámoslo así, positivas, como dicen, sino también de negativas, de detenernos, de decir o de hacer ciertas cosas. Bueno, hermanos, pues así es. Y además de esta alegría, de este gozo en el Espíritu nos tiene inmersos en esta transfiguración. Y recuerdan ustedes este versículo de 2 de Corintios que dice que nosotros, dice, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados, y me encanta el pasivo y el presente continuo. Vamos siendo transfigurados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la imagen misma del Señor, del Kyrios, de Jesús.
Y hermanos, pues, No, pues a mí también me encanta, hermano. qué versículo tan gloriosísimo es 2 de Corintios 3:18. Sí, Y bueno, hermanos, pues más confiamos y deseamos sus servidores que todas estas palabras, que estos pasajes estén presentes cuando en ocasiones nos toque pasar por el valle de lágrimas. Cuando nos toque pasar, y aquí, hermanos, por alguna aflicción o alguna tribulación, no se nos olvide, hermanos, que es Dios trabajando en nosotros, que todo lo que ocurre en nuestra vida pasa por sus manos, todo, aún lo que llamamos malo o negativo, que no lo es en el Señor, porque en el Señor todo es diferente. En el Señor todo cambia. Y nosotros estamos en el Señor. Estamos en el Espíritu. Y que recordemos, hermanos, que en las pruebas y en las dificultades, el Señor nos tiene en el mismísimo proceso de la transfiguración a su semejanza. Y nos gocemos en las tribulaciones, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros todo el tiempo. Y bueno, mis amados, no sé qué les parece si pasamos a saludar a los hermanos y a ver qué nos dicen. sí, hermano. Mi hermano Roberto, si quiera leer, nos vamos leyendo de 5 en 5 como queramos. No alcanzo, hermano, está muy chiquita mi pantalla. Bueno. Si gusta, yo empiezo, hermano. Sí, Me hermano. acerco también un poquito. Dice aquí, nuestro hermano Leo Martínez nos manda un abrazo fraterno. Igual nuestra hermana Esther Benítez nos saluda desde Argentina. Dios la bendiga, hermano, gracias. El hermano, nuestra hermana Paloma Frau nos saluda desde Canadá. Buenas noches, hermana, bendiciones. Leo Martínez nos vuelve a saludar y le saluda a toda la comunidad de charlas bíblicas. Amén. Así como nosotros nos alimentamos ahora, tenemos oportunidad de compartir con toda la comunidad de charlas bíblicas que creemos que ya son algunos, ¿verdad, hermanos? Sí. Nuestro hermano Jason Hernández dice, buenas noches, hermanos en Cristo. Dice que ya están listos para empezar con el programa desde Colombia, desde Magangué, Bolívar. María Beatriz Scampini nos saluda. Nuestra hermana también nos oye desde Argentina. Ya está aquí. Nuestro hermano Sergio Fernández. Dios los bendiga, hermanos. Saludos. Nuestro hermano Calisto Tazú, que retransmite desde Perú, ¿verdad, hermano José Antonio? Así es, hermano. Sí, desde Perú. Nuestro hermano Jorge Hernández. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Un abrazo, hermano. Leo Martínez nos vuelve a decir, es un gozo inmenso haber participado de toda esta serie tan edificante. Tratamos de compartir toda esta información porque nos ha cambiado la vida. Esta palabra viva al Señor, gloria, hermano. Y gracias porque pues la idea es que esto se pueda de alguna manera seguir platicando y distribuyendo entre las comunidades a las cuales tenemos acceso, ¿verdad, hermanos? Amén, hermano. Viene por aquí nuestro hermano Aldubin Perdomo. Dice, buenas noches desde Honduras, hermanos. Hermanos, les ruego que intercedan por estos países de Centroamérica. Hermanos, quedando devastados por huracanes ETA y IOTA, hay cientos de muertos y miles de damnificados. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a orar, hermanos. Sabemos que es complicado. Por acá México también tiene problemas de inundación en Tabasco. Y oraremos, hermanos, por todas esas necesidades. Créanos que los llevaremos en nuestros corazones y en nuestras oraciones para que el Señor les ayude, hermanos. Nuestro hermano Leo Martínez ratifica la petición. José Juan Porras Nevares, saludos cordiales, amados. Dios les bendiga, muy buena enseñanza.
David Asmat, buenas noches, hermanos, que la paz de nuestro Señor sea con ustedes. Un abrazo desde Perú. Amén, hermano, otro hermano de Perú. Marta López, buenas noches, hermanos, bendiciones. Paloma Frau ya nos dijo que nos marcaba desde Canadá. Dice la hermana, 2 de Corintios 1, 3 y 4, esa misma consolación habla del Espíritu Santo. No sé si la quieres leer, hermano José Antonio. Como no en este momento, hermano. 2 de Corintios, capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Amén. Sergio Hernández dice, bendiciones para todos, hermanos, gracia y paz en Cristo. Señor nuestro hermano Sergio Fernández. Leo Martínez, todo Romanos 8 hace referencia a este tema y va diferenciando entre uno y otro. Gracias, hermano. Leo Martínez dice desde el versículo 2. Nuestro hermano Norton Madrid López, buenas noches, hermanos, saludos de Magangué, Bolívar, que es otra vez Colombia, ¿verdad, hermano? Así es. Jorge Hernández, doctor Roberto Islas, buena intervención, felicitaciones. Norton Madrid López, Romanos 8:11, y lo cita, es el que ya leímos, y si el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús, es el que ya estuvimos haciendo referencia durante todo el programa. Leo Martínez, este capítulo está para leerlo completo, hermanos, es una recomendación que nos hace el hermano. Es un gran capítulo, hermanos. Amén. Así como todo Romanos. Lupillo Contreras, nuestro hermano parece ser de California, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado. Hace nuevamente cita al texto de Romanos capítulo 8, y nos vuelve a citar por aquí un texto de 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 al 20. Si lo pueden leer, hermanos, nos pide. Es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo ¿no? Del 18 al 20, sí, hermano. A ver. Dice, nos hace también una pregunta nuestro hermano Lupillo ahí. Dice 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en tiempos postreros por amor a vosotros. y la pregunta que hace es en términos del versículo de Romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Dice, ¿es una afirmación al creyente? Efectivamente, yo creo que sí. Una certeza que tenemos todos. Sí, estoy de acuerdo. Es una certeza que el Señor nos da con respecto a pasar de muerte a vida, hermanos, y que hemos sido liberados de la ley de la muerte. Dice Norton Madrid López, el verso 11 de Romanos capítulo 8 es una verdadera afirmación de la veracidad de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros desde que creímos. Muy bien, hermano. No sé si le quieras continuar, hermano, o le sigo leyendo. Continúa, hermano. Yo decía que este pasaje que está citando nuestro hermano es muy interesante y que quizás adelante podamos nosotros regresar a él
Es Romanos capítulo 8, me parece que es el versículo 3, hermano, que dice, porque el 2, 8:2 de Romanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el 3 también, que es muy importante, porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, Dios, habiendo enviado de sí mismo al Hijo en semejanza de carne de pecado y por el pecado, condenó al pecado en la carne, el 4, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Este es un pasaje que realmente podría llevarnos todo un programa completo. Uno, cuando menos. Sí, por la cuestión de la ley. Yo creo que de gran importancia, hermanos, el pasaje. Bien. Bueno. Nuestro hermano Jason Hernández dice, hablan sobre el mismo pasaje que venimos viendo, dice, hermano, estaba pensando lo mismo de que Dios, hombre muerto y siendo levantado por el Espíritu Santo para su gloria, maravilloso. Leo Martínez, en el 17 de Romanos, termina hablando de la adopción. Me imagino que es Romanos 8:17, ¿verdad? Así es. Sí. Bien, Norton Madrid López, tremenda esa comparación para nunca dudar del poder salvífico y de la resurrección. Aquí nuestro hermano Jesús Lozada, ¿verdad, hermano? Es el que dice charlas bíblicas. Dice Jorge Hernández, por favor, sea más explícito al decir a qué frase se refiere el hermano Septín. Hay aquí un comentario sobre una frase. No dice nada, simplemente dice una frase. Entonces sería bueno que sí abundara un poquito más sobre eso, dice. Así como dar argumento del por qué es que le choca dicha frase, para que le puedan dar una respuesta a su comentario sobre los hermanos profesores. Gracias. No, yo creo que está preguntando, Armando. Dice Jorge ¿Sí? Hernández, a ver, un poquito arriba, dice, me choca, luego dice, ¿esa es frase del profesor Septién? No, yo la mencioné y solo significa que me molesta, ¿eh? Cuando yo uso esa frase, no es de José Antonio, yo fui el que la mencioné. Está preguntando quién la mencionó, yo la mencioné. Y cuando yo la usé me refería a que me molesta que digan eso porque no lo veo yo por ningún lado en la escritura. Hablaba yo de que la salvación se perdía. Y yo dije, me choca que digan que la salvación se pierde. Pero puede entenderse así como me molesta, me irrita, pues después de todo lo que hemos estado viendo, yo creo que pues también les debería de irritar a los demás, ¿verdad? Creo yo, es una opinión, ¿eh? No se lo tomen tan en serio. Pero a mí sí, me molesta un poco, pues, en términos de todo lo que hemos hablado. Que se diga, ¿verdad, hermano? Que se pierde la salvación. Sí, que se diga, que incluso sí, que se diga, que se exprese y que se lo digan a otros hermanos y lo saquen de su idea de que están seguros en la salvación y los hagan dudar. Esas cosas me molestan, pues me chocan. Eso fue lo que quise decir. Yo no entendía nada. Claro. Yo no entendía nada, hermanos, pero bueno. Nuevamente hace referencia al hermano Paloma Frau. Este sello denota el gran amor de nuestro Señor, increíble regalo, su compañía permanente en nosotros. Amén. Amén. Aquí nuevamente nuestro hermano Jesús Lozada manda el comentario que acabamos de leer. Nuestra hermana María Beatriz Scampini dice, esos comparativos que hace el doctor Islas sí son realmente extraordinarios. Ese mismo espíritu que levantó a Dios Jesucristo de los muertos, ¿no nos podrá levantar a nosotros? Es una afirmación y una pregunta. En realidad, sí, nos ha dado vida, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Y como dice Juan 10:10, no solamente nos da vida, sino nos da vida en abundancia. Sí, así es. El Señor no se ve nada poquitero, ¿verdad, hermanos? No, nada. Nada. Sí, ese es impresionante. Nuestro hermano Leo Martínez dice, nos hace
referencia a un solo texto y solamente pone 2 Corintios 5:5. Dice así, mira, y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. ¿A qué nos destinó? Dice el versículo 2, 3 versículos atrás, y estando así gemimos anhelando ser revestidos de nuestra habitación celestial, pues así, aunque desvestidos, no seremos hallados desnudos, porque los que aún estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por cuanto no queremos ser desvestidos, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida, y el que nos destinó a eso mismo es Dios, quien nos dio las arras del Espíritu. Nos destinó a ser revestidos y revestidos de Cristo. Amén. Dice nuestro hermano Lupillo Contreras, dice, no entiendo cómo dicen que la salvación se pierde si no hay ningún texto que diga que la salvación se pierde, al menos que yo sepa. Y no por eso voy a vivir como a mi carne le plazca. Y dice, pecaremos para que la gracia abunde. De ninguna manera. Es precisamente lo que hace el Espíritu, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Se adhiere Un a lo que comentario de nuestro hermano Lupillo. ¿Qué decía Robert? Nuestro hermano Iba a decir algo, mi bro. Robert. que se adhiere a lo que dijimos. Amén. Bien, nuestro hermano Norton Madrid López cita 2 Corintios 3:18 y parece que aquí lo pone. Pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. Es el texto que nos citaba el hermano José Antonio hace un momento. Segunda, y nuestro hermano Jorge Hernández dice, bravo, profesor Septién. Creo que son todas, ¿no? ¿Me salté alguna, hermano? No, creo que no. Lo que no estoy seguro es nuestro hermano Sergio Fernández, que además nos ha retransmitido esta noche, ¿dónde vive? Si nos hiciera favor nuestro hermano de ponernos ahí una notita nada más para saber. ¿Bien, hermano? Sergio Fernández, sí. Sergio Fernández. Porque nos había saludado en algunos mensajes atrás, pero no sabemos desde dónde nos escribe el hermano. Hermanos y hermanas, pues muchísimas gracias por su participación. Siempre muy grata para nosotros. Y dice nuestro hermano Lupillo Contreras, Sergio Fernández vive en California, es mi cuñado. Mire, pequeño mundo. mira. ¿Ya lo convenció? ¿Ya lo convenció de que llegue el programa? ¿Está retransmitiendo? No, mira, qué bien. Cuánto gusto, bueno. Saludo a los dos, a nuestro hermano Lupillo. ¿Hay muchos hermanos que nos oyen en California, hermano? ¿O solamente es una familia? Es una pregunta. Pues no lo sé. Y la verdad, hermanos, es que no sabemos a cuántos el Señor lleva a escuchar estos programas que estamos grabando. A veces nuestro hermano Jesús Lozada dice que son en el orden de los 1,600 o 1,700 por programa, pero pues bendecimos al Señor por esto, porque Él lleva estos programas a quien Él quiere. Y seguramente para obtener los resultados que Él desea. Sí, ya nos escribió que es de una ciudad que se llama Catedral City, en California, hermano. Ya veo, hermano. Y bueno, ya hay más comentarios por ahí, qué bueno.
Reciban un cordial abrazo de todos nosotros, hermanos. En esta semana pensaremos cuál es el siguiente sello distintivo del creyente para compartirlo con ustedes a partir del próximo miércoles, ¿verdad, hermanos? No sé si quieran, les mandamos un abrazo fraterno a todos ustedes y que Dios los bendiga mucho. Dice por aquí nuestro hermano Lupillo Contreras, sabemos más, hermanos. Gustavo Álvarez y Norton Madrid nos unimos en línea y hablamos durante la semana de esto mismo. Gloria a Dios. Ay, bendiciones. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Qué bueno. Pues para concluir, solamente el botoncito de Start, mi querido Robert, creo que ¿Sí? ya no tenemos. ¿No va a agregar nada más, José Antonio? Nada más, hermano. Bueno, hermanos, buenas noches. Bendiciones del Señor de la Gloria. Amén. Amén.